Cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos, en la nube siempre aparece una pregunta fundamental: ¿cómo organizar esa información para que sea posible consultarla de manera eficiente, rápida y sin que el costo se dispare? BigQuery, la plataforma de análisis de datos en la nube de Google, está diseñada para responder a esa pregunta, y dentro de sus capacidades más importantes se encuentran las particiones y el clustering. Estos dos conceptos pueden parecer técnicos al principio, pero en realidad son herramientas muy prácticas y cercanas que nos ayudan a transformar una tabla enorme en algo manejable, organizado y optimizado. Para comenzar, hablemos de las particiones. Una partición no es más que dividir una tabla en secciones más pequeñas. Pensemos en una tabla que almacena registros de ventas de todos los días de un año. Si esa tabla no tiene ningún tipo de organización, cualquier consulta que hagamos debe revisar los 12 meses completos, aunque solo queramos obtener los datos de enero. Con las particiones la tabla se divide en bloques, por ejemplo uno para enero, otro para febrero, otro para marzo, y así sucesivamente. De esa manera, si hacemos una consulta sobre el mes de enero, BigQuery solo revisa ese bloque y no todo el año. El resultado es que la consulta responde más rápido y además cuesta mucho menos, porque en BigQuery el precio se calcula en función de la cantidad de datos que se procesan. Una analogía sencilla para entenderlo es imaginar una biblioteca. Si todos los libros estuvieran revueltos en un solo estante, buscar uno sería lento y agotador. Pero si la biblioteca está dividida en secciones, como historia, ciencia o literatura, localizar un libro es mucho más sencillo. Esa división en secciones es equivalente a las particiones dentro de BigQuery. Nos permite ahorrar tiempo y esfuerzo porque no revisamos todo, solo la parte que necesitamos. Las particiones en BigQuery pueden funcionar de diferentes maneras. Existen las particiones por tiempo de ingesta, donde los datos se guardan de acuerdo con el momento en que ingresaron a la tabla. Es decir, si hoy cargamos registros, todos quedarán en la partición de la fecha de hoy, independientemente de que los datos correspondan a otro momento. Este tipo de partición es útil cuando no tenemos una columna de fecha clara, pero de todas maneras necesitamos organizar cronológicamente la información. También existen las particiones basadas en una columna de fecha o de tiempo. Aquí definimos que la división se haga según un campo específico de los datos, como la fecha de la transacción o el momento en que ocurrió un evento. Este método es el más común, y el más útil cuando analizamos series de tiempo porque trabajamos con la fecha real del suceso y no con la fecha de carga. Finalmente encontramos las particiones por rango entero, que no se basan en fechas sino en números. Un ejemplo puede ser dividir los datos por rangos de edad de los clientes, o por años representados como números, o por identificadores dentro de cierto rango. Aplicar particiones correctamente implica seguir algunas buenas prácticas. Es recomendable escoger una columna que siempre se utilice en los filtros de las consultas. Si nadie va a consultar por mes o por fecha, no tendría sentido particionar por esos campos. También es importante no exagerar con el número de particiones. Crear una partición por cada segundo o cada milisegundo sería un error, porque el sistema generaría miles de bloques demasiado pequeños y poco eficientes. Lo ideal es un nivel de granularidad que equilibre el rendimiento y la utilidad. Otro aspecto importante es analizar el patrón de uso de los datos. Si los usuarios suelen consultar por meses, entonces la partición mensual será la más adecuada. Si consultan por años completos, quizás la mejor opción sea una partición anual. Un error común es crear tablas gigantes sin particionar, y luego sorprenderse porque cada consulta tarda demasiado y cuesta mucho dinero. Otro error frecuente es particionar por una columna que no se usa en los filtros, lo que hace que la partición no aporte ningún beneficio. También es común confiar solo en la partición por ingesta, cuando en realidad se necesita particionar por fecha de evento, especialmente en registros como transacciones o viajes donde la fecha de carga no coincide con la fecha real del suceso. Hasta aquí hemos hablado de particiones, pero todavía podemos ir un paso más allá con el clustering. El clustering, o agrupamiento, es la manera en que BigQuery organiza los registros dentro de cada partición. No cambia la forma en que vemos la tabla, pero sí cambia la forma en que BigQuery almacena físicamente los datos. Por ejemplo, si tenemos una tabla de ventas particionada por mes, podemos aplicar clustering por región o por producto. De esa manera, dentro de la partición de enero, los datos estarán organizados primero por región y después por producto.
Esto significa que si consultamos únicamente la región norte en enero, BigQuery accede directamente a esos bloques en lugar de recorrer todos los registros. Sigamos con la analogía de la biblioteca. Imaginemos que ya tenemos la división por secciones, como historia, ciencia y literatura. Dentro de la sección de literatura decidimos ordenar los libros por autor. Si queremos leer una novela de García Márquez, no necesitamos recorrer toda la sección de literatura, vamos directamente al estante de ese autor. Eso es exactamente lo que hace el clustering en BigQuery. No crea nuevas divisiones grandes, sino que organiza el interior de cada partición para que las búsquedas sean más rápidas y más eficientes. El clustering tiene sus propias recomendaciones. Funciona muy bien con columnas de alta cardinalidad, es decir, aquellas que tienen muchos valores diferentes, como identificadores de usuario, productos o ubicaciones. En cambio, no aporta demasiado si usamos columnas con pocos valores posibles, como campos que solo pueden ser verdadero o falso. También es importante no abusar de la cantidad de columnas para clusterizar. BigQuery permite hasta 4 columnas, y se recomienda elegir bien cuáles serán las más consultadas. Un error frecuente es esperar que el clustering reduzca el tamaño de los datos procesados tanto como una partición. En realidad, el clustering no reduce los bytes escaneados de manera tan drástica, pero sí acelera la búsqueda selectiva dentro de cada bloque. Es un complemento más que una solución por sí misma. Otro error común es elegir columnas que no se usan en los filtros de las consultas, lo que hace que el clustering no tenga ningún impacto en el rendimiento. El beneficio de combinar particiones y clustering es muy grande. Las dos técnicas no se excluyen, al contrario, se potencian. Una tabla puede estar particionada por fecha y al mismo tiempo clusterizada por otra columna, como cliente o categoría de producto. En ese caso, cuando hacemos una consulta, BigQuery primero reduce el rango de datos mediante las particiones, y luego organiza la búsqueda dentro de ese rango con el clustering. El resultado es una consulta extremadamente rápida y con un costo mínimo. Un ejemplo real puede ser el análisis de ventas en una tienda en línea. Podemos particionar la tabla de ventas por mes y luego aplicar clustering por producto. Así, cuando queramos ver las ventas de un producto específico en enero, BigQuery revisa solo la partición de enero, y dentro de ella se concentra en los bloques del producto en cuestión. Otro caso es el de registros de aplicaciones móviles. Podemos particionar por día y clusterizar por identificador de usuario. Si queremos ver el historial de un usuario durante una semana, el sistema va primero a las 7 particiones de esos días, y dentro de cada una busca solo los registros del usuario seleccionado. Desde el punto de vista económico, las particiones y el clustering representan un ahorro significativo. Pensemos en una tabla de 1 terabyte con registros de todo un año. Una consulta sin particiones tendría que escanear el terabyte completo. Con particiones mensuales, consultar solo enero reduce el escaneo a 80 GB. Si además aplicamos clustering por producto y consultamos un solo producto, el escaneo puede bajar a 10 GB. La diferencia en costos es clara, de varios dólares a solo unos pocos centavos por consulta. Estos principios se aplican en múltiples industrias. En comercio electrónico, las tablas de ventas suelen particionarse por fecha y clusterizarse por producto. En servicios financieros, las transacciones se particionan por día y se clusterizan por número de cuenta. En aplicaciones móviles, los registros de actividad se particionan por fecha y se clusterizan por usuario. Incluso en el Internet de las cosas, los datos de sensores se particionan por hora y se clusterizan por identificador de dispositivo. Para aprovechar al máximo estas técnicas, es fundamental entender cómo se consultan los datos y cómo se van a usar. No existe una receta única, pero sí recomendaciones generales: siempre revisar los patrones de consulta, probar distintas configuraciones y medir los bytes escaneados antes de ejecutar consultas en producción. BigQuery ofrece herramientas dentro de su consola para estimar el tamaño del escaneo, y esto permite evaluar si la partición o el clustering están funcionando como se espera. En conclusión, las particiones y el clustering son dos de los pilares más importantes para trabajar con datos masivos en BigQuery. Las particiones dividen las tablas en bloques manejables, reduciendo costos y acelerando consultas. El clustering organiza los datos dentro de cada bloque, facilitando búsquedas más eficientes.
Y la combinación de ambas técnicas convierte a BigQuery en una plataforma extremadamente poderosa y flexible para el análisis de datos. Aplicar estas prácticas no solo mejora el rendimiento técnico, sino que también es una estrategia de gobernanza y control de costos, algo esencial en proyectos de inteligencia de negocios y analítica avanzada.